La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8:00 a.m, bienvenidos amigos de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación a todo el Perú. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días amigos, la situación no cambia en todo el Perú, seguimos sufriendo por supuesto la naturaleza normal en febrero, no hay nada de qué sorprenderse, solo que este año, digamos, los huaicos han venido por zonas distintas, diferentes, poco, como dicen ahora, activadas en los últimos años. Ayer nuevamente en la Panamericana Sur, al sur de Lima, un huaico pequeño ha aislado a dos poblaciones, dos balnearios en realidad pequeñas, son poblaciones de pescadores como lo son Pucusana y Naplo. No se dejen engañar por titulares que dicen Panamericana Sur bloqueada. No, la Panamericana Sur no está bloqueada. Está bloqueado el desvío del puente Pucusana hacia Pucusana. Eso es lo que está. Y la verdad es que debería arreglarse hoy mismo porque no es tan complicado. Y anoche también cayó un huaico en el río Chilca. El río Chilca está pasando Pucusana, con lo cual además ha sido muy divertido. O sea, es que se echan la culpa, ¿no? La Municipalidad Provincial de Lima con la Municipalidad Provincial de Cañete. Ajá. Porque ese es justo el límite entre las dos provincias. Claro. Entonces dicen que en el río Chilca han puesto un dique que ha desviado el agua, que el agua se ha desviado para Pucusana por culpa de los de Chilca, en fin. El asunto es que se hizo un mal trabajo probablemente, hay maquinaria en la zona, se está trabajando y esperamos que esto se resuelva en las próximas horas. Esta no es la situación más grave ha sido la parada que ha tenido toda la noche la carretera central, que ya se reabrió, está en este momento reabierta, pero de nuevo reiteramos lo que hemos reiterado siempre en estos días: si usted no tiene nada que hacer, ¿no es cierto?, en el centro, no viaje, porque no es el momento para ir de vacaciones o a pasear. En cualquier momento lo agarra un huaico en el peor de los sitios, así que es mejor quedarse donde está. Estamos hablando ya de 50.000 damnificados, o sea, de gente que ha perdido su casa o buena parte de ella, o buena parte de los enseres que tenía dentro de la casa. O lo que utilizaban para supervivir. Claro. Sus materiales de trabajo. Material de trabajo, en fin, desde la mototaxi hasta la moto, hasta, en fin, la cocina con la que cocinabas. Así es. Y también, por supuesto, un número considerable de fallecidos, o sea, 27 muertos. No es poca cosa para toda la temporada, digamos, mes de enero, febrero, en lo que vamos, sobre todo en la parte de la sierra y la selva del Perú, donde ha muerto mucha gente en las carreteras por no ponerse a salvo a tiempo, que eso es lo que hay que tener con claridad, hay que ponerse a salvo a tiempo. El río viene con fuerza, el alud baja con fuerza, entonces no hay que retarlo. Si un río como el Guaycoloro, que usted lo ve seco todo el año, es capaz con un huaico de romper un puente 30 toneladas y moverlo, ¿no es cierto? Saque usted, ¿no?, la cuenta de lo que puede hacer ese pequeño río que usted ve ahí. No es tan pequeño, pues, lo va a tumbar al piso, no pase por ahí. Y la gente sigue pasando por donde no debe, por más que se les dice. No es seguro, no pase por donde no debe. En fin. Ahora, tenemos, como decimos hace días, otros huaicos. Ya hay en el huaico de noticias vinculadas con la corrupción novedades. Me hace gracia porque hay varios titulares hoy día como se hunden al presidente Toledo. El presidente Toledo nadie lo puede hundir porque ya está hundido en lo político, ¿no es cierto? Pero en lo procesal hay que referirse a los términos con exactitud. Todavía un juez no se ha ocupado de él. Un fiscal no es juez. Y un fiscal no es juez. Entiendan eso. El fiscal, por fin, que no sé qué más necesitaba, ya abrió la investigación preparatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que puede cerrarla en el momento que él decida e imputarle los delitos que se le imputan. Pero en este momento también hay que establecer que otras acciones se están llevando a cabo por otros jueces en el mundo entero. Entonces, un juez en Costa Rica, ¿no es cierto?, ha pedido de la Fiscalía en Costa Rica y advirtiéndose al Perú, ¿no es cierto?, han incautado la plata de Ecoteva en Costa Rica, 6.5 millones de dólares de el amigo de Toledo, como se llama Joseph Maiman, un hombre clave que además entiendo, o por lo menos eso es lo que manda a decir, está muy enfermo. Entonces, la complicación es la siguiente: los dineros indebidamente percibidos y que han sido
objeto ya de ubicación por la Fiscalía peruana, pueden ser incautados, ¿ok? Pero eso no va para la reparación civil. Ah, ok. Volvemos nuevamente al tema, claro, este dinero incautado. Ahora, para que el Perú pueda recuperar este dinero incautado por sobornos, tiene que probar que efectivamente el dinero es perteneciente a un esquema de corrupción en el que participa el empresario Odebrecht, Joseph Maiman, Alejandro Toledo. Esos procesos de colaboración con otros países son complejos, demoran, tardan. Claro. Ustedes recordarán que hasta ahora se sigue repatriando dinero de la época de corrupción Lo de que Fujimori. se hace es básicamente retener ese dinero para que no sea movido. Exactamente, se incauta, es igual como están incautadas la casa de las casuarinas, está incautada la casa desde hace algún tiempo. Ahora, la otra discusión es cuáles son los tipos penales que se aplican. Y eso va a ser una batalla campal. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo penal, ¿no es cierto?, se abrirá proceso y se establecerán las penas definitivas. Tenemos justamente en comunicación al presidente de la Corte Suprema del Perú, presidente del Poder Judicial, el magistrado Duberlí Rodríguez. Muy buenos días, señor juez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Puede haber la sensación de que el juicio de Toledo ha terminado cuando ni siquiera ha empezado? Y sobre esto, ¿cómo se está preparando el Poder Judicial? A ver, como usted dice, hay que a veces un poco orientar a la ciudadanía respecto a problemas que ya tienen una connotación nacional, porque la gente, digamos, pide, por ejemplo, cárcel, pide condena, y en el caso de Odebrecht, el proceso recién ha empezado ayer con lo que se llama formalización de la investigación preparatoria, que equivale a lo que en el antiguo modelo procesal se llamaba auto de apertura de instrucción, que lo dictaba un juez cuando un fiscal denunciaba. Pero ahora no. Ahora quien abre la investigación es el fiscal y eso se llama investigación preparatoria. Entonces, esta investigación preparatoria es la primera fase del proceso penal, es decir, estamos recién en la fase 1. Esa fase tiene un plazo de duración establecido en el Código Procesal Penal. El plazo normal cuando es un proceso, diríamos, simple, es 4 meses. Pero como en este caso es más o menos complejo, entiendo que así lo están calificando, el plazo mínimo es 8 meses. Cuando terminan los 8 meses, el fiscal tiene 2 opciones. O acusa, con lo cual pasamos ya a juicio oral a cargo de los jueces en juzgamiento, o el fiscal hipotéticamente también podría pedir el archivamiento que se llama sobreseimiento. Así es. Ahora, entonces, pero también el fiscal, incluso si en los 8 meses no ha podido completar todas las diligencias de su investigación, puede incluso pedir la dúplica o la prolongación de esta investigación. De tal manera que para contestar su primera pregunta, no estamos ni en la fase intermedia ni en la fase final del proceso, estamos recién ayer se ha abierto el proceso penal, de tal manera que mal hacen los que creen que apurando las cosas, saltándose etapas, hay más eficiencia. No, un proceso tiene que darse con todas las garantías, respetando el derecho de defensa y respetando la presunción de inocencia. Ahora, para que le quede claro a todo el mundo, el señor Toledo va a ser procesado con el nuevo Código Procesal Penal. Ahora, le respondo concretamente. En el caso Odebrecht está siendo procesado o ya se abrió proceso con el nuevo Código Procesal Penal conforme a las características que le he mencionado. Pero él tiene el caso de Ecoteva. Así es. Tengo entendido, estoy informado obviamente porque nosotros tenemos el Observatorio Judicial en el Poder Judicial que nos reporta el estado de los casos emblemáticos. El mes de abril del año pasado se abrió instrucción, no investigación preparatoria, sino se abrió instrucción a cargo de un juez, Abel Concha, en Lima, recibida una denuncia presentada por la Fiscalía. Entonces, ese se llama proceso penal ordinario, donde el juez investiga, cuando termina la investigación, manda el expediente al fiscal para que acuse o no acuse. Si acusa, hay una audiencia, hay un juicio oral a cargo de una sala especializada que hace de primera instancia. Si hay una sentencia condenatoria o absolutoria, esa sentencia puede ser impugnada vía recurso de nulidad, que en el fondo es una apelación, y va a la Corte Suprema. Eso no ocurre, por ejemplo, con el nuevo modelo procesal penal. Entonces, en concreto, el señor Toledo afronta ahora 2 procesos en paralelo. Uno, con el viejo Código Procesal Penal de 1940, en un juzgado de Lima, eso se llama proceso penal ordinario, por delito de lavado de activos y otros, y un nuevo
con el nuevo Código Procesal Penal que se ha abierto ayer a cargo de un fiscal. Ahora, usted comprenderá que esto tiene una complejidad enorme. ¿Por qué? Porque la mitad de los hechos, ¿no es cierto?, se complementan con la otra mitad de los hechos. Es decir, la primera parte es en qué se gastó el dinero, la nueva parte es de dónde lo sacó. Y es imposible entender un proceso sin el otro. ¿No pueden ser acumulables en el nuevo Código Procesal? No, ya no, porque son Yo lo modelos sé. diferentes, ¿me entiende? Por ejemplo, No, sí lo entiendo perfectamente, pero el público no mira, entiende. si fuera, digamos, con el nuevo modelo procesal, entonces si hubieran procesos así que están concatenados por lo que se llama conexión, se puede acumular. Pero aquí son procesos que si ya el caso de, por ejemplo, de Coteva, ya prácticamente ha culminado la investigación, ¿me entiende? Entonces ya Ahora, no es, o sea, se pueden acumular cuando los procesos están más o menos en el mismo estadio procesal, pero en este caso, en el caso de Coteva está en la parte intermedia, y en el caso de Odebrecht recién está empezando, lo que materialmente resulta un poco imposible poder conciliar esos dos procesos. por lo tanto, se irá un proceso por lavado de activos que nadie sabe en ese proceso qué activo se lavó, porque nadie sabe de dónde vino el dinero, y luego tendremos un proceso en el cual se acusará por sobornos que nadie sabe en qué se gastó, porque ese es otro proceso. Eso, doctor, es lo que revela a la gente, lo que pone muy molesto al ciudadano común y corriente. Bueno, pero la realidad es así. Yo le puedo decir una cosa. Mire, hay que estar, digamos, poner las cosas en su verdadero lugar. Mire, el caso de Ecoteva es lavado de activos por el tema de la compra de una oficina en la calle Holguín, me parece. Claro, luego la compra de la casa, el pago de hipotecas, eso es lo que ahí se investiga de manera concreta, no existen más. Ahora en el nuevo proceso se está viendo el tema de los sobornos de Odebrecht por la carretera interoceánica. Sí, señor Duberlí, pero usted comprenderá que para probar lavado hay que probar la fuente, no el delito fuente, pero al menos la fuente. ¿Ya? Y si la fuente está probada que son los sobornos, podría ser un solo proceso. Pero en fin, no vamos a explicarle al público las complejidades del proceso penal peruano, pero sí le puedo advertir la indignación que esto causa. ¿Por qué? Porque como usted lo ha dicho, el caso de Coteva se explica ya desde el 2013. Estamos 2014 y no hay nada. Igual que Comunicore. 7 años para un proceso penal que termina con la prescripción del delito. Y acá lo que no queremos ver es más prescripciones. Usted sabe perfectamente que los hechos que se investigan por los sobornos terminaron en el 2008 y estamos en el 2017 y los plazos corren. Entonces, a ver, me permite hacer ¿qué hacemos con la prescripción? Escúcheme. En el caso Comunicore, si uno lee la sentencia, no han declarado prescrita los jueces ese caso. Lo que han establecido es la absolución. Para ellos no ha habido prueba suficiente de cargo para condenar. Dicen que no se ha acreditado el daño al Estado, o sea, a la Municipalidad de Lima, y han absuelto, pero en sus consideraciones han mencionado que uno de los delitos investigados, que es malversación de fondos, que tiene una pena bastante baja, ese delito habría prescrito, pero ellos no lo han declarado prescrito, sino han declarado que hay absolución. Por otro lado, también le aclaro, ese proceso no está terminado, es un proceso ordinario que se tramita con el viejo Código Procesal de Procedimientos Penales, ha sido impugnado y eso lo va a ver una de las 3 salas de la Corte Suprema vía recurso de nulidad, no es un tema terminado. Ahora, respecto a la demora en el caso, por ejemplo, de Coteva, del señor Toledo, yo ya me he informado, porque obviamente estoy también preocupado como presidente del Poder Judicial por qué habría tanta demora. En primer lugar, quien denuncia en este caso es la Fiscalía, y el juez, para abrir investigación preparatoria, califica, le ha devuelto el expediente a la Fiscalía se ha demorado varios meses en subsanar las observaciones. Cuando ya se ha abierto proceso penal, se nota maniobras obstruccionistas, se llama eso, y dilatorias. ¿Quién las hace? La defensa de los investigados. Por supuesto, pero no puede ser porque el Poder Judicial no haga nada frente a eso. Ya varias recusaciones, pero es que las partes tienen derecho a plantear sus mecanismos de defensa y el juez tiene que tramitarlas. Pero obviamente se observa, digamos, una suerte de lentitud, pero también tengan en cuenta que los procesados, los investigados, hacen maniobras obstruccionistas justamente para dilatar el proceso. Eso es correcto, pero no justifica la lentitud del Poder Judicial. 4 años, esto fue el verano del 2013 cuando se descubrió. Y por más lento que sea el fiscal, digamos, ese caso, por lo menos, si solo va a ser por lavado de activos, ya no hay más que investigar, porque el resto ha llegado ahora.
Y si no se va a poder acumular, lo único que se tiene que hacer es terminar el proceso. Bueno, ya le digo que está en la fase intermedia, el fiscal ya ahora tendrá que acusar o no acusar, porque el juez no actúa de No ha oficio, empezado el juicio oral, señor juez, no ha empezado el juicio oral Por eso todavía. le digo, pero escúcheme, señora, no puede haber juicio si es que no hay acusación, y eso no es Por eso, tarea pero del Poder Judicial. para que la gente se dé cuenta, no ha empezado ni siquiera el juicio oral, que Por puede eso le digo, durar pero lo para que puede haya juicio durar. oral tiene que haber acusación, y la acusación le compete exclusivamente al Ministerio Público. Por eso, no hay acusación, no hay nada. El mismo caso Nadine Heredia, 2 años investigada, no hay ni siquiera acusación. No hay absolutamente nada. Hay cientos, decenas de portadas de periódicos, Bueno. informes. ¿Y qué es lo que sucede en la población que Ya, lo escucha? señora, Que no hay Rosa María, ninguna, hay un desfase absoluto entre el reclamo por justicia popular, la gente, lo que pide el pueblo, y lo que el Poder Judicial puede hacer por ella. Bueno, ya le digo, hay separación de funciones, hay competencias exclusivas, el Poder Judicial juzga, pero cuando hay una acusación. Entonces, Claro, pero usted podemos- verá que con la ley de flagrancia se han observado casos que han sido juzgados en pero 24 es horas cuando- y a una es- señora la es- mandaron 8 años a la cárcel por pues tirarle sí, una cachetada a un pero- policía. Eso, pero como usted lo mismo lo dice, es por la ley de flagrancia y porque el investigado se somete a lo que se llama terminación anticipada, mejor dicho, renuncia al juicio. Pero pues no todos tienen esa misma predisposición. Pero como usted comprenderá, digamos, la diferencia es tan grande y la diferencia, ¿no es cierto?, en la sanción es tan profunda que la gente no tiene ninguna confianza en el Poder Judicial en este momento, el Poder Judicial que usted representa, ninguna. Y lo Claro, que temen eso- es que la mayoría eso de es las personas relativo, eso es vinculadas a estos relativo. graves delitos jamás Eso sean es llevadas a la relativo, justicia. Yo respeto su opinión, pero no la comparto totalmente en eso. Le de estoy que no citando confía en encuestas, nada. ¿ah? No, escuché, si no en cuentas, la aprobación del Poder Judicial de la última encuesta es 26%. Wow. Y la encuesta a usuarios, es decir, a los que de verdad, digamos, reciben el servicio social, es de 40%, eso lo tenemos estadísticamente establecido. Señor Uberlí, el 26% no es un éxito. Si lo No, considera para un nada, éxito, pero tampoco está en es cero. problemas. Y la aceptación de los usuarios es 40%. Tampoco es un no éxito. O sea, No, y así las lo personas sé, y lo vamos no a mejorar, confían en el lo vamos Poder a trabajar, Judicial vamos a trabajar, porque vamos a hemos mejorar. tenido casos dramáticos donde se ha aplicado la ley de una forma en la que no se ha considerado en realidad la realidad de las personas. Y no es culpa suya porque esto ya pasó antes de su gestión. No estoy contento por la imagen que hay de profesión y Así yo es. en estos 2 años que tengo voy a redoblar Por todos no- los esfuerzos. Por no nombrarle el caso de las mujeres golpeadas y otros más, ¿no? Si es Bueno, que usted sí, hay no quiere varios tener una marcha como de ni una menos, pero no más corruptos, porque podría juntar 1 millón de personas igual, insultando a todo el Poder Judicial, porque eso era lo que gritábamos las mujeres, tiene que hacer algo con esto. O sea, no puede ser que Toledo tenga 2 procesos, uno que no empieza porque no hay acusación fiscal, otro que está en la etapa preparatoria porque ayer recién se empieza, que tampoco tiene acusación fiscal todavía, con medidas que no se han solicitado. Es decir, todavía no se solicita la orden de captura internacional de Alejandro Toledo. Todavía no se solicitan medidas preventivas como incautación de cuentas y otro. Un juez de Costa Rica ha incautado en Costa Rica y un juez peruano no ha incautado nada. ¿Cómo se explica eso? Bueno, señora Rosa María, pero entiéndame, le vuelvo a decir, el juez no actúa de oficio. Nosotros, los jueces de nuestro sistema... Bueno, le pongo más claro. Un fiscal le ha pedido a un juez y el juez ha incautado en Costa Rica. En el Perú no hemos hecho nada. Nada. No, pues, pero le digo, está empezando el proceso y ya lo pedirán, me imagino, entre hoy día y mañana. Eso es una cosa previsible. Es que no es, eso es lo que me parece impresionante, discúlpeme. Y el señor Alejandro Toledo sabía desde el 22 de diciembre que la delación de Odebrecht lo incluía perfectamente. El señor estaba bailando en Punta Sal, se ha ido del Perú con absoluta tranquilidad, como se han ido todos los prófugos de la justicia, que han dicho, yo no me he fugado, yo he salido por el aeropuerto Jorge Chávez con toda tranquilidad. ¿Por qué? Porque no hay ninguna orden pues, de captura. Por eso pues, ¿cómo pero si usted me está dando la razón, ¿cómo puede ser eso posible? Eso es una vergüenza. ¿Cómo puede no haber órdenes de captura? Si ya tienen toda la información. Ya les digo, los jueces no actuamos de oficio, tiene que ser a pedido de parte, mientras los fiscales no nos piden tal o cual cosa. Nosotros no lo vamos a hacer de oficio porque eso sería invadir atribuciones del No, yo Ministerio entiendo, Público. usted no ordena nada, pero el quiero fiscal no pide, muy bien. Entonces,
vamos a tener que hablar con el fiscal de la Nación para que nos cuente por qué no pide las cosas que pide, porque tendría que pedirlas. No es una vergüenza, discúlpeme, que el Poder Judicial de Costa Rica sí incaute y el Poder Judicial peruano no incaute nada. O sea, eso me parece a mí impresionante. Nada, pero permíteme aclarar una cosa. En el de Costa Rica, no creo que toda la cosa también esté tan, digamos, color de rosa. Lo que pasa, ahí ha habido una investigación y lo que pasa es que al final no han acusado y ya han archivado el caso. Y como está archivado, los que son propietarios de esas cuentas que tenía Maiman han ya pedido que les entreguen el dinero, y ahí es cuando, digamos, se han dado cuenta del tema y han digamos, Bueno, pero el hecho es que han incautado, no pudieron retirar nada, sí, pero porque lograron la incautación. Ellos, ¿no? Es un proceso que le correspondía a la justicia de Costa Rica y me parece que han reaccionado bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias al presidente del Poder Judicial. Le deseo mucha suerte porque le toca un proceso largo y complicado. Si las cosas se hicieran bien, escúcheme, si se hiciera bien todo correctamente, aún considerando los movimientos obstruccionistas de las partes involucradas, ¿en cuánto tiempo cree usted que se resuelvan todos los casos vinculados al caso de Odebrecht? Mire, el plazo ordinario de investigación son 8 meses. Ojalá que la Fiscalía en esos 8 meses culmine todas las investigaciones y luego acuse, y ya recién el Poder Judicial dirá su palabra a través de los jueces de juzgamiento en juicio oral. Muy bien, muchas gracias señor Duberly Rodríguez, presidente del Poder Judicial. Nosotros tenemos que ir a una pausa, creo que todos nuestros oyentes han quedado agotados, así que vamos a regresar en un momento. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 25 minutos, Rosa María. Estás aterrado. Totalmente. Dos procesos que están intrincados, el caso Ecoteva y el caso Odebrecht. Uno depende de las pruebas que muestre el otro. Son dos códigos procesales penales diferentes, el antiguo y el moderno. ¿En qué se va a traducir esto? Un enredo muy beneficioso para el señor Toledo si es que el Estado no aprende a defenderse rápido. Son dos procesos a Toledo por delitos que están vinculados unos a otros, porque Exacto. El soborno sirve para lavar el soborno, ¿no es cierto? Entonces, no se entiende lo que pasa acá, los hechos se descubrieron al revés. Exacto. Eso es lo curioso. Es decir, primero se descubre en qué se gasta la plata y luego de dónde proviene la plata. ¿Ok? Pero son dos procesos a Toledo con dos códigos procesales diferentes. Uy, eso va a ser un lío. ¿No sucedió lo mismo en Brasil con Lava Jato? No, en fue diferente. absoluto, en absoluto. Ahí trabajaron de otra manera. Y además con crímenes que van a prescribir, es lo que más me aterra a mí. Ese es el problema. ¿Ya? Porque, en fin, el crimen de lavado no prescribe hasta que no cesa el lavado, y eso no ha cesado hasta el 2013. Entonces ahí son 4 años, si se quieren. Pero hace 4 años que ese caso está en procesamiento, 4 años de investigación, ¿ya? Y por otro lado, no son acumulables, porque si fueran acumulables, bueno, podríamos avanzar más o menos rápido, pero no acumulables. Claro. Entonces, uno va a tener que citar al otro, y el otro no está resuelto. Porque si uno de los dos estuviera resuelto, pucha, supongamos que absuelven el lavado de activos a Toledo, supongamos erróneamente. Entonces van a decir, no, pero por Dios, ¿cuál soborno? Ese es plata de Maiman. Si nunca hubo de parte mía, nunca la ve nada. ¿Ok? Claro. Supongamos que condenen en el lavado de activos a Toledo, ¿ya? Mientras va el otro, ¿no es cierto? Dice, sí, perdón, pero ese activo en realidad era de Maiman. Yo lo lavé para él. Él recibió el soborno. Entonces no ayuda en nada. Terrible, un caos. Terrible, Ese total. caos lo acaba de explicar el presidente de la Corte Suprema, que por supuesto dice no podemos hacer nada, no podemos hacer nada y no podemos hacer nada. Y por supuesto, estas son las cosas por las cuales la gente odia a los abogados. De verdad, porque dice, no puede, por fin van a pedir hoy día, lo acaba de decir el fiscal Pablo Sánchez, van a pedir hoy prisión preventiva para Alejandro Toledo. ¡Aleluya! 4 años después, ya, es un caos, por eso la gente que los odia. Y el fiscal recién sale hoy a decir que va a pedir prisión preventiva, cuando sabían hace
desde el 22 de diciembre que él estaba entre las personas en la confesión que había hecho Odebrecht. Okay. Desde diciembre lo saben. ¿Por qué? Porque no olviden que en diciembre la Fiscalía llegó a un acuerdo secreto con Odebrecht y que por supuesto tenía que incluirlo. Desde diciembre lo saben. O sea, y lo dejaron escapar. Esa es la otra cosa que a la gente le sabe a chicharrón de cebo. Porque es verdad, pues. Porque Alejandro Toledo no va a volver por su propia voluntad. No, ya lo dijo. Él no va a volver mientras la justicia no sea justa. Así ¿Qué es. percepción de justicia habla? Bueno, no sé. Claro. O sea, lo dejaron huir. Y esa sí es culpa de la Fiscalía. Uh-huh. Esa sí es culpa, porque no puede haber mandato, si vamos a hacer la pausa, no te asustes, no puede haber un mandato de detención, ¿no es cierto?, de prisión preventiva, si es que el fiscal no lo pide. Así es. ¿No es cierto? Entonces, esto es un espanto procesal. Pero en fin, así estamos. Felizmente, Alan García no tiene otro, ¿no? Uno pasado. Ah, ok. Porque a él ya era todo, era cosa decidida. ¿No? Él no tenía enriquecimiento ilícito porque toda su plata calzaba, nadie sabe cómo, ¿no? No comía, le alcanzaba justito para comprarse todas sus casas, ¿no? Bueno, muy bien. Como no tiene nada, ahora pues empezamos de cero. Es un nuevo proceso. Va a ser, Claro, va a ser más exacto. fácil, pues. Nadie sabe para quién trabaja. Vamos a la pausa, regresamos para hablar de colegios. Empieza el colegio, qué pesado. Ya, me dicen, empieza el colegio, me duele el estómago, ¿no? No, pues, Mira la cara de Ismael. son 5 hijos, Rosa María. No, ya 2 terminaron la universidad. Bueno, 3 hijos. Tres. Yo tengo 3. 2 y tengo pesadillas. Ya, con el- Ya tienes pesadillas. Así es, pues, porque es caro, pues. Es Sí. caro. Ah, miren, hasta el padre que manda a su hijo al colegio más pobre público del país tiene que gastar plata igual. Ujú. Porque el niño no va a ir pues calato al colegio, ¿no? Algo tiene que llevar. Vamos a una pausa y regresamos con la autoridad de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi, y vamos a estar acá con el doctor, que se reía, no lo odien a él, José Carlos Vela Vargas, Vergara, sí, José Carlos Vela Vergara. Vergara, perdón, secretario técnico, ¿no es cierto?, de... Ahora ya no se llaman comisiones, ahora se llaman Dirección de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor. Volvemos con él. Y estaremos esperando sus llamadas al numeral 959-685-227 y 940-338-457. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Veritas RTV Cusco y también a nuestras emisoras hermanas dominicas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo con todos ellos. Hablaremos sobre la etapa escolar, gastos. Así es, que es lo vamos que a mucho dejar los aterra a la gente. enredos de la justicia peruana que han dejado mareados a todos, porque claro, el fiscal ha tenido que salir a decir, sí, hoy día pedimos prisión preventiva. Pucha, ya que se caía de madura Sí, pues. hace un mes y medio, ¿no? Mientras Alejandro Toledo bailaba bien contento Año Nuevo en Punta Sal, bailaba contento, ¿ah? Yo no sé cómo podía estar tan seguro que nada le iba a pasar, ¿no? Por alguna razón que nosotros no desconocemos. Después se fue por el aeropuerto bien contento, ¿no? Y el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Poder Judicial nos dice, no se preocupen, no es culpa nuestra, es de la Fiscalía. La Fiscalía dice, sí, ya mandamos a detenerlo, ahora sí. Por favor, señora. Es que esto, ¿sabes qué? Es un disparate completo. Ese caso está probado, requete probado, desde que se descubre la primera plata, los $90,000 de Camargo Correa, la operación Castillo de Anera. Y eso fue los primeros días de enero. Ahí nomás le dicta prisión preventiva, pues. Claro. ¿Qué estás esperando? Los Reyes Magos. No, pues, ahí nomás. Y no se la dictaron. A ver que nos expliquen por qué. O sea, si Toledo no regresa, ya saben quién tiene la culpa. Ahora, si regresa, esa es otra historia, vamos a tener que hacer un programa especial, porque hay que ver a dónde lo van a detener. ¿A dónde se va? Claro. Ah. ¿Hacerle compañía a alguien, quizá? Yo creo que se va a hacerle compañía. Bueno, es lo que correspondería. Si tienes una cárcel especial para expresidentes, que además afrontó su juicio en esa cárcel, y esa instalación tiene acondicionada ya una sala de juzgamiento, pues no te queda más que hacerlo ahí, ¿no? Claro. Me parece. Ahora, eso sí,
su esposa tendría que ser llevada desde Santa Mónica ahí, que es toda una complicación. Pero igual se llevaron a otros coprocesados en el caso de Alberto Fujimori. Ahora, en el caso de Alberto Fujimori, hay que decirlo, no hubo coprocesados, porque ya todos habían sido procesados. Pues. Él todavía fue procesado con el beneficio de antejuicio. En cambio, Toledo no va a ser procesado con el beneficio de antejuicio, claro, no, porque ya pasaron los 5 años. Esa es la gran diferencia. En este momento, el único expresidente que tiene beneficio de antejuicio es Ollantumala, nada más. Y vamos a ver si Alan García pasa por Lima. Ahora, también le van a avisar 10 veces, ¿ah? Si es que pasaron 10 veces, así el señor Cuba cante como un pajarito, 10 veces, con el testimonio del señor Barata al lado, 10 veces le van a avisar. Por si acaso le vamos a dar prisión preventiva un día de estos. ¡Ah! ¡Qué horror! Bueno, vamos al colegio. Vamos al colegio, está con nosotros el doctor José Carlos Vega. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que primero le explique a la gente qué es lo que el Indecopi puede hacer por ella y qué es lo que no puede hacer por ella, porque siempre hay una gran confusión. ¿Qué es lo que hace el Indecopi en materia de defensa del consumidor en la campaña escolar? ¿Qué es lo que efectivamente pueden hacer? Claro. En primer lugar, muy buenos días a ti, a todos tus oyentes. Es un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, el Indecopi es una institución del Estado que vela en particular por la protección y defensa de los consumidores, pero no es la única institución. Existen otros organismos que pertenecen a un sistema integrado que tutela estos intereses y específicamente en el servicio educativo. Es importante resaltar que Indecopi solo tiene competencia para fiscalizar a los colegios particulares, así es, no a instituciones educativas estatales. En consecuencia, dentro de nuestra labor de protección a los consumidores, hemos advertido que algunos centros educativos particulares están afectando los derechos del consumidor. El oyente o la oyente que nos escucha tiene que ser consciente que como ciudadano tiene derechos por la contratación de un servicio educativo. Estos derechos y algunos otros deberes, claro está, se encuentran contemplados en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Esta base normativa determina cuáles son sus derechos y en particular en los servicios educativos privados es importante resaltar que tiene el derecho a recibir información. Es el derecho central en este caso. Ahora hay que tener en cuenta algunas cifras. El 70% de la educación en el Perú es pública, pero en Lima es el 50%. O sea, la mitad de los niños que van al colegio en Lima van a centros educativos particulares. Por eso en Lima el asunto es tan grave y tan serio, porque además, como nos ha dicho el Ministerio muchas veces, hay particulares de toda calidad, claro, ¿no es cierto? Y hay colegios públicos de mucha mejor calidad que los colegios privados. Y esto tiene que ver también, hay que decirlo, con algunas normas que se han dado para que no se engañe a los padres respecto a pagos, costos, etcétera. Entonces, un primer derecho es el derecho a la información. Derecho que en el caso de los colegios particulares se materializa el año anterior a la matrícula. Es decir, el año pasado los padres tenían que ser informados, para los que ya tenían a sus hijos en el colegio, sobre los costos de este año. ¿Es así? Correcto, sí. ¿Qué pasa si no me informaron? El colegio estaría incurriendo en una grave infracción y en consecuencia el Indecopi podría intervenir y sancionar a este colegio por no haber brindado la información previa. Ahora, acá viene algo clave. O sea, sí, el padre de familia debe ser informado. La pregunta es ¿cuándo debe ser informado? Porque en muchos colegios, y hay varias denuncias sobre el tema, se ha informado sobre las pensiones del año 2017 en noviembre o diciembre del año 2016, cuando para muchos el mes de septiembre o octubre prácticamente ya están cerradas las inscripciones para colegios. No, ya no puedes cambiar a tu hijo de colegio. Claro, lo que pasa es que, sí, como muy bien ustedes lo han precisado, en este servicio existe una particularidad, que la información tiene que ser lo más anticipado, es decir, un año anterior, para que el padre de familia pueda de alguna manera programarse y saber exactamente cuánto le va a costar la matrícula el siguiente año, cuánto le va a costar la pensión mensual. Y la idea es de que esta información de manera oportuna le ayude al padre de familia a tomar una decisión si se mantiene en el colegio o de repente busca otro centro educativo que se ajuste a sus intereses. Sí, pero sacar a un chico, buscar colegio en enero, créame que es bien difícil, ¿ah? No, claro, me refiero en el año anterior, ¿no? Claro, esa información si te debe avisan estar en diciembre, ¿cómo haces? La norma contempla que la información tiene que ser antes, más no da la precisión de en qué mes. Exactamente. Entonces, eso también es verdad. Ahora, el colegio también te dice, oye, yo no puedo calcular 6 meses antes cuánto te voy a cobrar el próximo año porque no estoy seguro. Entonces ahí hay un conflicto también entre ambos intereses, no resuelto en la norma. Ahora, no es infracción, queda claro entonces, avisar en diciembre.
Dice el año antes la norma. Claro, tiene que darse la información con la anticipación antes que concluya los servicios educativos, ¿no? Porque ahí también hay que tener en cuenta que si, imaginemos, termina a mediados de diciembre, la información no lo puedo dar, entendiendo de que estamos en el mes de diciembre, faltando 2 días de que termine el mes, diciembre, ¿no? Ya está perdido el año para inscribir a un niño. Ahora, de hecho. en el tema de las... ese es el tema en cuanto a la información sobre pensiones. Frecuencia de pagos, es decir, hay colegios que cobran 11 veces al año, ¿no? Hay colegios que cobran 10 veces al año, hay colegios que cobran 12 veces al año. O sea, la frecuencia de pagos solo tiene que ser informado o hay alguna norma sobre el tema. No, en el servicio educativo particular, recordemos, el Estado no interviene a regular el precio. Lo único que se señala frecuencia. Es que la pensión monto y la frecuencia del año escolar tiene que ser advertido y tiene que ser una vez prestado el servicio, o sea, mes a mes, pero cuando se prestó el servicio. ¿Eso qué significa? Que si es que el servicio empezó en el mes de marzo, solo a fines de marzo puede ser exigible el pago de este servicio. Bueno, entonces o inicios del siguiente tienen un mes, problema, porque ahorita estamos un montón de papás pagando entre el 15 de enero y el 15 de febrero, tenemos que pagar matrícula. Y la matrícula equivale a un mes a una pensión, a un mes de pensión. Claro, pero hay que tener en cuenta que son dos conceptos diferentes. Ya sé, pero no la matrícula y la es una y la falacia. pensión. ¿Usted tiene hijos? Sí, claro. Ya, es una falacia, pues, ¿se da cuenta? Porque te cobran exactamente lo mismo que un mes de pensión. ¿Y cuál es el costo de matrícula? 0. Si todo se hace además online. Ni siquiera tienes que ir. Tienes que llenar una ficha con los datos y pagar. ¿Cuál es el costo de matrícula? Claro, es importante advertir ahí de que la matrícula es un pago que no es ilegal. No digo que sea ilegal. Tiene un soporte no, legal, digo absolutamente el legal. Puede pero cobrar. desde la racionalidad que imprime en todas sus resoluciones el Indecopi, ¿no es cierto? Es el equivalente a un mes de pensión. Ahora, usted puede partirlo de nuevo. Y que no puede superar, además, dice esta norma, ¿no? Sí, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, tenemos el derecho a la información. ¿Qué otro derecho tenemos? El colegio, por ejemplo, no puede direccionar la compra de útiles ni de uniformes. Y eso es por una ley especial. Sí, y esto es importante también que el padre de familia sea consciente de este derecho, porque de alguna forma los colegios, algunos, claro está, orientan la compra de los útiles determinando una marca en particular o hay colegios el que han hecho establecimiento de cosas vender los mucho uniformes. más interesantes. Por ejemplo, no tienes que comprar nada. Nada. El colegio te lo entrega todo. Obviamente lo incluye, pues, ¿no es cierto?, en la pensión del mes. O sea, lo divide entre los 12 meses, 11 meses, 10 meses o lo que corresponda y ya está. No solamente te lo está direccionando, te lo está comprando completo y te lo está cobrando. Y la ley no se pone en ese caso. Si es que el colegio ofrece estos productos... No ofrece, es gratis. No, claro, pero, o sea, no le está cobrando al padre de familia, nada, ¿verdad? 0. Te cobra pensión. Ya, no Pero cobra el como- concepto. Claro. Pero como usted sabe, el dinero no crece en los árboles, ¿no es cierto? Evidentemente Y la no lo va a única hacer de cosa manera gratis gratis. es la que te regalaron tus padres cuando eras chiquito, pero no hay nada gratis. Obviamente te lo están cobrando en los 10 meses siguientes, pues. En cómo- Dentro del Obviamente, servicio. no se dice, pero ya está. Pero es gratis. Ujú. Bueno, ahí Y estaría, el colegio- afectando el interés del Y padre de y familia. el colegio compra a quien quiera. Claro, pero y es un ahí, negocio del colegio. ahí, por ejemplo, el Código de Protección al Consumidor sí determina un principio que es el de primacía de la realidad, ¿no? Y si, por ejemplo, se está realizando ese tipo de prácticas que sin duda afecta el interés económico del consumidor, afecta la información porque evidentemente no le está transparentando cuál es esa mecánica comercial que está realizando el colegio, sí podría estar afectando el derecho del padre de familia, ¿no? Y en consecuencia podría el padre de familia denunciar este tipo de prácticas. Ahora, para eso Indecopi ha ofrecido como que dos plataformas, ¿no? Hay un aplicativo bastante interesante dirigido hacia los mismos colegios que se llama Examínate. Aquel centro educativo que no tiene muy en claro estas normas puede ingresar a este aplicativo virtual y llenando alguna información le va a arrojar si es que lo que está haciendo es ilegal o no. Y por el lado de los padres de familia se ha creado un correo electrónico con la finalidad de evitar estas represalias que a veces los colegios realizan con los niños.
El correo es colegios2017@indecopi.gov.pe para que el padre de familia, de manera anónima, por ejemplo, si determina esa práctica que nos ha señalado Rosa María, podría fácilmente comunicar a la A mí autoridad. me parece una magnífica práctica, le digo, porque no tengo que ocuparme del tema. Ya, no tengo que comprar nada. No, y además pero el gasto se traduce en pequeñas cuotas mensuales, ¿no? así es, Finalmente. sí, me parece una Finalmente magnífica es práctica, pero hay financiado. gente que le puede no gustar. El tema Pero- es que no lo sepas. Preguntas. ¿Qué hay de cierto que con los nuevos decretos legislativos se han introducido nuevas tasas que dificultan el efectuar quejas en Indecopi? Falso. ¿Se refiere a protección al consumidor? Ajá. No, de ninguna ¿La tasa manera. sigue siendo la misma? Sí hay, o sea, sí hay una tasa que pagar, pero por ejemplo, lo que ahora se está primando es que los acuerdos directos entre consumidor y proveedor puede ayudar a que el procedimiento ya no esté en manos del Indecopi, sino que la solución Obviamente, se si me pongo de mantiene. acuerdo con mi proveedor, ¿para qué meto el Indecopi? Oiga, Sin pero embargo, Colón, disculpe. como no estaba contemplado en la norma, se daban los supuestos anteriormente, antes de esta modificación, a que se inicie una denuncia y si el padre de familia con el centro educativo llegaba a un acuerdo y se solucionaba el problema, o cualquier proveedor o consumidor, Indecopi seguía con el procedimiento. Por una razón sencilla, porque lo que le interesaba no era multar, sino crear jurisprudencia, pero parece que ahora no les interesa eso tampoco. No, yo no diría eso. Lo que pasa es que lo que se preocupa el Indecopi es de que el consumidor realmente tenga la solución a su problema, ¿no? O sea, el interés del Estado es que los consumidores lleguen a solucionar sus problemas de porque consumo. no es verdad. Porque el consumidor lo que busca es ser indemnizado. Y el Indecopi no puede indemnizar al consumidor. Nunca Sin ha embargo, podido. ha creado un mecanismo para indemnizar Sí, a los pero no puede, consumidores, pues, porque no es poder que judicial. es el arbitraje de consumo. Y así, pues, es un arbitraje que tiene que ser voluntario. Y las partes tienen que aceptar el arbitraje. Si no, no hay forma que haya arbitraje. ¿Se da cuenta? pero digamos que no sí hay, pues, existe no un hay. canal, ¿no? Sí No existe un existe para canal. los Existe, consumidores. te pongo una pistola en la cabeza, o vas al arbitraje o te multo. Ah, ya voy al arbitraje. Eso no es un arbitraje, pues. Entonces, no se puede sustituir al Poder Judicial. Y ustedes no pueden indemnizar a una persona. No pueden ordenar una indemnización. No pueden. Sin embargo, hay medidas correctivas, No, sí, reparadoras, que de alguna manera sí ayudan a sancionadoras, los consumidores. no, sancionadoras. O sea, yo quiero que el señor que me cobró indebidamente lo multen. Pero yo no voy a recuperar nada. Ah, ya, pues que lo multen. No hay reparación. No hay reparación, ninguna. Y la gente ha creído durante 20 años que va al Indecopi y le devuelven la plata. No te devuelven nada, absolutamente nada. En El Indecopi realidad- no te puede devolver nada, te puede devolver el proveedor si quiere, si es que quiere, y si le interesa su reputación, pero si no, no. En realidad, en el procedimiento sancionador sí existe la figura de la medida correctiva que el consumidor puede solicitar y sí le pueden devolver el dinero que considera que ha sido Sí, por la no, compra de un pero mal producto. ustedes no pueden ordenar un embargo para que a la persona le paguen lo que injustamente le han quitado. O sea, No pueden, pues. si lo que se pretende es ejecutar la resolución del Indecopi, se puede de todas maneras ir al Poder Judicial. ¿No? Es la autoridad judicial la que pues. tiene que ejecutar la resolución. Eso, no Porque sustituyen al Poder Judicial. Indecopi pues. es una entidad de la administración pública. Exacto. Administrativa, no hay que No es el confundir a Poder la Judicial. gente. Ahora, preguntas. ¿Algo se puede hacer frente al uso del cuaderno de trabajo del colegio y libros de un solo uso? Ya hay No. una norma sobre eso, me imagino, ¿no? No No me queda clara la pregunta, señor Engels. Pregunte más claro porque no se le ha entendido. Ok. De repente hay- se está refiriendo al libro de reclamaciones. No. Cuadernos de trabajo no es un libro de reclamación. El colegio puede imponer la compra de su guía de trabajo en lugar de los libros por curso. El colegio tiene su guía de trabajo. Ok. No, de ninguna manera el colegio puede orientar la compra de un texto escolar, ¿no? Esto tiene que llegar a un acuerdo con los padres de familia, tiene que agotarse un procedimiento entre el colegio y los padres de familia, y una vez que se pongan de acuerdo cuál es el texto escolar a ser utilizado en el siguiente año, es que recién Esa ahí se puede norma exigir, es un ¿no? disparate completo porque es como si los papás supiéramos que lleva un niño de tercer grado en matemáticas. Ah, no, este me parece mejor que este. No, este me parece mejor. Yo no soy matemática, no soy profesora, no he estudiado, no tengo la más remota idea. Y si metí a mi hijo a un colegio que más o menos confío en su criterio, ¿no? No, todos los papás nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál compramos? El más barato, obviamente, ¿no? Entonces, eso no tiene sentido. Le estás pidiendo a un grupo de personas discapacitadas para tomar una decisión que tomen una decisión. No es su culpa, es la ley, no se puede hacer nada. Ahora, me están preguntando si un colegio, si Indecopi puede ver casos en que un colegio se niega a la exoneración del curso de religión que efectivamente se establece en la ley,
ojalá el alumno que se exceptúa. ¿Se puede ver esos casos en Indecopi o es para el Ministerio de Educación? Si es un centro educativo particular, sí, claro. De todas maneras puede ser en materia de que Indecopi pueda analizar el caso. ¿De qué manera se estaría configurando? A nadie se le puede imponer la exoneración de la misma religión, ¿no? O sea, hay libertad de la fe y en consecuencia va a depender de caso por caso, porque hay que advertir también una situación. Si el centro educativo, por ejemplo, es un colegio católico, evidentemente yo soy un padre de familia, mi familia no profesa esa religión, yo tengo la libertad de matricular o no a este menor de edad. Ahora, si es que esto es obligatorio, es impuesto, no permite una exoneración, en consecuencia expulsan de repente a un niño, podría ser materia de una investigación y hasta poder sancionar al Muy bien, colegio. vamos a hacer una pausa. ¿Todavía no nos despedimos o sí? No, vamos a volver. Sí. Vamos a ver si ustedes pueden llamar también, repetir los teléfonos. Como no, el 959-685-227, si tiene RPM, coloque el numeral adelante. Repito, 959-685-227 o al RPC 940-338-457. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. En línea a esta hora, todos en vivo en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, si hay gente que desconfía de las guías de colegio, de trabajo que hace el colegio, porque cree que son muy malas, mejor cambia a su hijo de colegio. Son colegios privados, uno no puede pagar por algo que no le gusta. Rápido, señora, o sea, si no le gustan las guías de trabajo que hace el colegio, cambie de colegio a su hijo. O sea, yo no entiendo por qué la gente se hace tantos problemas con cosas tan simples como esa. No me gusta que al niño le den guía de trabajo en el colegio. Bueno, pues chao, me voy a otro colegio, ¿no? Y el problema, me dice, es posible que los derechos de autor y otros sean tan altos. Costo de libros tipo Santillana no supera 20 soles. Los derechos de autor no es que sean... A ver, vamos a explicar un ratito. No es el problema del derecho de autor. El autor tiene que comer, ¿no? Se supone. Pero normalmente la editorial le paga al autor 10% de la venta del libro. Entonces, si le venden a usted el libro en 20 soles, el autor se lleva 2 soles. Por libro. El problema es los gastos de impresión y distribución y colocación de los libros. Eso es lo más caro. Ese es el problema. Y efectivamente hoy ya muchísimos colegios no trabajan con libros físicos, sino trabajan con libros virtuales. Pero para tener libros virtuales también tienes que tener una computadora sobre cada carpeta. Claro. Y eso también alguien lo tiene que pagar. Oyentes, al teléfono. Muy buenos días, lo escuchamos. Sí, desde Arequipa, ¿me escucha? Adelante. Así es. Sí, el señor del Indecopi. Mire usted, lo que ocurre normalmente es lo siguiente. Por ejemplo, los colegios denominados parroquiales son una especie de umbral, ¿no? Cuando quieren son privados, como el caso del colegio Esclavitas aquí en Arequipa, un tremendo escándalo, y cuando quieren son del Estado. No. Las plazas las pagamos nosotros, o sea, el Ministerio de Educación pone las plazas. Sin embargo, cuando se reclama, normalmente hay una gran resistencia a sancionar estos colegios porque de alguna manera se toman como privados a la vez, porque cobran pensión y una cuota de ingreso. La pregunta es, ¿en qué medida eso se debe definir? Porque si nosotros pagamos esas plazas docentes, ¿por qué motivo no tiene un régimen netamente público y se deja de cobrar pensiones? Eso por un lado. Y lo que dice Rosa María, usted dice Rosa María Palacios, es efectivo, ¿no? O sea, el Indecopi es una simple instancia administrativa porque normalmente no sanciona, y el producto de una sanción debería resarcir al que ha sido perjudicado para poder pagar pues, de alguna manera los gastos que ha tenido reclamando. Normalmente no ocurre y siempre se le lleva la conciliación que finalmente terminan por desalentar al que denuncia. Así es. Bueno, muy bien. El colegio privado es aquel que usted paga. Si usted paga pensión, es privado, no es público, es privado. Si usted no paga pensión, es un colegio público. Es la forma más fácil de entender. El colegio parroquial es un colegio privado.
será de los curas, pero es privado, ¿ok? No es público. Los colegios de Fe y Alegría sí tienen un trato especial y son colegios públicos, porque las plazas las paga el Estado y además no se cobra pensión, ¿ok? Pero el colegio que cobra pensión es privado. El colegio que no cobra pensión es público. Sobre el colegio público, la fiscalización la tiene el Ministerio de Educación y en su caso en Arequipa, la Dirección Regional de Educación de Arequipa. En el caso de los colegios privados, para temas de derechos del consumidor, no para temas de docencia, no para temas del contenido de los cursos, etcétera, que esa parte curricular la ve el Ministerio de Educación, la ve el Indecopi en materia de derechos del consumidor, que son los derechos a la información, a estar debidamente informado de lo que le va a costar, qué servicio se le va a brindar, cuál es el horario escolar, a qué hora recoge a sus hijos, a qué hora los deja, a qué hora los saca, etcétera. Ahora, obviamente hay muchas actividades que se hacen en los colegios que son voluntarias, hasta la PAFA es voluntaria. Todo lo que no sea pensión es voluntario. No es obligatorio. Si me permites ahí darle un alcance al oyente. Efectivamente, el servicio educativo que presta un colegio particular o un colegio privado está sujeto a una fiscalización por parte del Indecopi y no es cierto el hecho de que Indecopi no sancione. Efectivamente, Indecopi sanciona. Es más, su labor de tutelar el interés o los derechos de los consumidores lo realiza a través de procedimientos sancionadores. La conciliación, que es algo que se ha mencionado, es un mecanismo, al igual como lo había señalado Rosa María respecto al arbitraje, es un mecanismo voluntario. La conciliación, el uso del libro de reclamaciones, el arbitraje de consumo, son mecanismos voluntarios, son mecanismos que el propio padre de familia decide o no registrar su reclamo o iniciar un procedimiento, ya sea a través de mediación, conciliación o arbitraje de consumo. El procedimiento que Indecopi viene realizando por más de 20 años para defender a los consumidores es el procedimiento sancionador. Sin embargo, si el padre de familia tiene un problema en particular con el colegio, le pide libro de reclamaciones y el colegio le soluciona este problema, el padre de familia en principio ya no tendría por qué recurrir a la autoridad porque ya le solucionó el problema. Sin embargo, si es que se observa de que esto es una práctica constante, sistemática, que el colegio lo realiza con diversos padres de familia, concilia con uno, con dos, con tres, pero continúa con esta práctica, entonces sí amerita que la autoridad, a través de la Comisión de Protección al Consumidor respectiva, pueda iniciar un procedimiento sancionador. Ahora, solamente para complementar, si el padre de familia, reitero, desea denunciar de manera anónima, puede hacerlo a través de un correo electrónico que es colegios2017@indecopi.gov.pe. La última llamada de la mañana. ¿Aló? Buenos días, doctora Rosa María Palacios. No sabía que usted estaba en Radio Santa Rosa. Yo soy Marcelino Ramírez. Encantado. Usted es una de las mejores, se puede decir, no porque quiero sobarle el cerebro, sino con conocimiento. Yo soy conciliador extrajudicial, entonces con conocimiento de leyes creo que las cosas van de lo que usted dice. Mire, lo que quería llamar, y algo que tengo cólera hasta ahora, yo ya tengo 77 años. Le voy a decir rápidamente, este muchacho, este joven, esta criatura cuando nació en la época del año de 1939, había antes escuelas pagadas que las llevaban las profesoras. Yo me acuerdo de una profesora que se llamaba María Esther, muy buena. Me acuerdo, después de eso pasé a transición, de transición como un niño inteligente. Me acuerdo que me pasaron pues ya a primaria, y en primaria también con rendimiento regular y de evaluación del chiquillo comenzó a pasar estas cosas a una escuela prevocacional que hasta ahora existe después del terremoto, es después del puente Quilcay, más abajo en la escuela Antonio Raimondi. Después de estudiar ahí, chiquillo nomás, primero era agricultura, era un poco de carpintería, un poquito de algo, es decir, orientando a la criatura. Luego pasé al Instituto Industrial número 18 de Bora, que ahora es la gran, la Universidad Antúnez de Mayolo,
¿Qué es lo que se enseñaba ahí el Instituto Industrial? Es de los talleres que era mecánica, carpintería, electricidad. Estamos muy contentos con la historia, pero queríamos saber cuál es su pregunta. Mi pregunta es de que yo desafío que ahora los que se llaman, los que son los nuevos constructores de la educación, están en la calle. Yo le voy a enseñar mi currículo, lo voy a llevar. Bueno, le agradezco, señor. Como dicen los viejos, no nos llaman a los que sabemos, ¿no? Pero la verdad es que no era el tema de conversación, estamos hablando ya de la gente que matricula a sus niños hoy en el colegio y esa era nuestra preocupación en esta mañana. Le agradecemos mucho la llamada. Hay muchas cosas que se pueden decir de la educación de antes y de la educación de ahora, pero lo cierto es que de una forma u otra los niños tienen que seguir educándose, nos guste o no nos guste. Tienen que seguir yendo al colegio, tienen que seguir educándose y los papás deben seguir afrontando esa responsabilidad todos los años, todos los meses del año, y el único mes que tienes paz, que es enero, ya comienzan a salir las propagandas de la televisión. Vamos al colegio, ¿no? ¿No te da un infarto? Sí, Parece cuando la Navidad te la comienzan a anunciar en octubre, ya ¿no? Ya te da úlcera. Entonces, no, espérate un mamito. Y bueno, y la otra es el calendario escolar peruano, que es espantoso, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo pueden empezar las clases el 1 de marzo. Hace años que reniego con este tema, cuando nosotros empezábamos el 1 de abril y nadie se murió, ¿no es cierto? Pero bueno, les gusta pues 1 de marzo, les encanta el 1 de marzo. Es un espanto tener a los chicos metidos y con estas lluvias atrasadas, yo no sé cómo va a ser medio Perú para poder ir al colegio en un mes. En menos de un mes, en 3 semanas. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al señor Vela por estar con nosotros esta mañana. Para cualquier cosa, ya saben, hay un correo electrónico. ¿Repetirlo? Sí, es colegios2017@indecopi.gov.pe. Es importante recordar algo, que los padres de familia solamente están obligados a pagar cuota de ingresos si es que el niño es nuevo en el centro educativo, la matrícula y la pensión mensual de estudios una vez que se ha prestado este servicio. Cualquier otro concepto que no esté autorizado evidentemente por el Ministerio de Educación podría ser ilegal y materia de una denuncia ante el INDECOPI. ¿Esa cuota de ingreso tiene un tope? No está regulado. Hay que recordar que en los servicios particulares sí, pues, el Estado no... Normalmente equivale a un año de colegio. Sí, pues, sí. Normalmente equivale a un año de colegio. Ahora, hay que recordar también que, digamos, si quieres colegio privado, o sea, tienes que pagar, pues, porque si no hay colegio público, ¿ah? O sea, de verdad, si usted no puede pagar un colegio privado, olvídese del asunto y matricule a su hijo. Ahora, hay colegios públicos de muy buena calidad, pero lamentablemente hay mucha gente que estaría prefiriendo esos colegios. Haz tu cola, pues. Como hacen los colegios de fe, la idea hacen rifa, pues. Oh, sí. Para es complicadísimo, por lo menos tiene que ir a medio año y eso. No, te inscribes y hay una rifa. Sí. Hay una rifa, porque hay tanta demanda, que son tan buenos que hay rifa. Sí, lo dijo aquí el director. Claro, y además hay otra cosa que es cierto, implica un compromiso de los padres enorme, porque tienes que ir a la escuela de padres, tienes que hacer muchas cosas con el colegio. Si no quieres, no de plata, de presencia. Entonces, si no quieres ir, es servicio de colegio para ti, ¿eh? En fin, se acabó el tiempo. Me gritan todos. Gracias. Nos vemos mañana nuevamente en A Pensar Más. Piense más a la hora de meter a su hijo al colegio. Piense más. Cuídense, chao. Regresamos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.